Para no perder la bonita tradición escasa cada vez más de reseñas, pues en este caso reseñamos o recomendamos o hablamos a grandes rasgos, muy a grosso modo, de dos discos en específico, dos que trato de ponerlos, si no idénticos, obviamente, sino muy similares, sí que compartan alguna situación, algún aspecto, en este caso, que podrían compartir un disco, el nuevo disco de Justin Timberlake con el nuevo disco de los Dandy Warhols. Pues dirán los de Justin Timberlake, pues no mucho, porque pues como que quiénes son los Dandy Warhols, y quienes amen a los Dandy Warhols dirán, ¿cómo pones en el mismo video a los Dandy con música disfrutable? Ah, no, curiosamente el nuevo disco de los Dandy Warhols, la verdad es que está bastante bueno. A mí me han gustado mucho siempre, sí debo reconocer que también los conozco a partir de ese tercer disco, a partir sobre todo de Bohemian Like You, el track que sobre todo los lanza a la fama internacional y que más o menos va a sentar las bases de sus siguientes 2, 3 discos. Todavía con este Nick Rhodes de Duran Duran, el siguiente disco, que como que forza un poquito más estas comparaciones que le daban a los Velvet Underground. Desde luego el creador, o a quien se atribuye que es el creador de los Velvet Underground, que es Andy Warhol, pues de ahí toman precisamente los músicos estos el nombre de Dandy Warhols. Es una música que para quienes no la conozcan, pues de inicio, pues cabe decir que sobre todo se mueve en terrenos de rock, folk, psicodélico. En su primer disco sí se acercan un poco a las influencias, herencias obvias de unos Rolling Stones más hippies. Y sí, desde luego el folk se va haciendo presente, los sintetizadores, las armonías un poco psicodélicas, son muy buenos, la verdad. Sí tienen un estatus más bien de culto, pero inclusive entre los fans, inclusive entre la crítica especializada, la verdad es que no se considera un disco completo bueno, así enteramente bueno, excepto ese tercer disco, decía 13 Tales from Urban Bohemia, del 2000, hace casi un cuarto de siglo. Ese fue su tercer disco. Y de ahí en fuera la verdad es que sus discos, pues inclusive decían entre los fans, entre la crítica, pues son más bien venidos a menos, no menospreciados. O sea, sí creo que son muy fieles a su sonido, a sus raíces, a una experimentación que de repente sí se pasa. Eso es lo que, creo que ni siquiera comencé diciendo eso, ¿eh? Es que nunca preparo guiones. Creo que eso es lo que hermana un poco a estos dos regresos, el nuevo disco de Justin Timberlake y el nuevo disco de los Dandy Warhols, que los dos vienen de recuperarse de discos más bien experimentales, curiosos, extraños. Tough Music Means More When You're Alone, para no perder el hilo, el disco previo de los Dandy Warhols, ya deja tu experimental, se puso reduccionista, o sea, realmente eran atmósferas obscuras, los títulos sí eran pues apocalípticos, obviamente la pandemia pues jugó un papel imprescindible en la elaboración, en el propósito musical de estas atmósferas de nuevo, pues no sé si pesimistas porque sí por momentos se ponían entretenidas, son muy entretenidos, son buenos en sus mezclas, son buenos en sus fusiones, pero sí de repente empiezan a explorar, sobre todo decía a partir de este disco que les produce Nick Rhodes, que es el Welcome to the Monkey House, es quizás el último disco en el que exploran un poquito más de rock. De ahí en fuera se van poniendo más letárgicos. Y honestamente, la mayoría de sus discos, quizás antes de Death Machine del 2012, te pierdes la atención a partir más o menos del tercer track. Eso por fortuna ya no pasa en Rockmaker. Creo que quizás su último mejor disco para mí fue Why You So Crazy del 2019, donde inclusive se ponían un poco más juguetones, más inventivos de nuevo, con esta especie de country que también ha estado presente en su discografía, pero más como una inmersión momentánea, como de nuevo mezclas que le meten a su folk, a su psicodelia. Eso estaba en Why You So Crazy. Tafel Music de plano es un experimento interesante, pero pues, si no estás acostumbrado a la música, pues más bien concreta, la música electrónica pues, del siglo XX, si vas a decir, bueno, pues qué clase de Daft Punk aburrido es esto, ¿no? Y esa es su intención, es como crear un pasaje, unas atmósferas previas al fin del mundo, de nuevo, en aras de enfrentar la pandemia como artistas. Pero Rockmaker de nuevo regresa con estas distorsiones. No, no forzan las distorsiones, que si bien también han estado presentes a lo largo de su historia, pues en este caso se acercan más a una especie de stoner. Por momentos llegan a sonar casi como a Queens of the Stone Age por la misma influencia que ya viene pues decantándose en su música de la psicodelia misma. La verdad es que es un disco muy entretenido. Por ahí tiene tracks inclusive que se ponen hasta pues de nuevo juguetones casi lúdicos como
Alcohol en Cocaine, Marihuana, Nicotine, así junto todo, el track número 8, que no sé, o sea, se me hace que no se toman tan en serio, pero eso es un buen síntoma. O sea, de repente pareciera que bajan un poco el nivel de tomarse en serio este disco, este regreso, pero creo que de nuevo que es un buen síntoma porque pues ellos también siempre han sido más bien de disfrutar la música. Eso me parece que está presente a lo largo de este disco, se siente que está un cariño por debajo de cada uno de los temas, cada uno de los momentos. Hacia el final se empieza a poner un poquito más o menos oscuro. Y debo adelantar que este disco de hecho me gusta un poquito más que el de Justin Timberlake. De nuevo son muy, muy distintos, pero lo disfruté muchísimo más desde la primera escucha. Terminan con un track que no es post-punk, pero que sí se acerca a una latencia que se va, no sé, se va de nuevo haciendo letárgica, se va haciendo un rock. No sueltan el rock suave, tampoco se van completamente al stoner. Pues sabrán más o menos si ya han escuchado la música de los Dandy Warhols, que no son tan traidores a su sonido, a su esencia en ninguno de sus discos, pero en esta ocasión sí se siente que recuperan la energía. La energía, es un disco dinámico. Eso creo que da mucha esperanza en estos músicos pues ya íconos. Y la verdad es que es uno de los discos que más he disfrutado. Yo creo que desde el Death Machine, pero el Death Machine pues traía todavía más influencia del country. Entonces Why You So Crazy, creo que me sorprende más que el Why You So Crazy. Esa es una buena nota, creo. Y pues ya, tracks favoritos, pues decía el último, que es I Will Never Stop Loving You. Love Thyself también es muy bueno. Root of All Evil es donde empiezan a ponerse también medio stoners. La verdad es que es bastante bueno. Si no han escuchado nunca los Dandy Warhols, pues les recomendaría Welcome to the Monkey House, que está producido por este músico de Duran Duran, Nick Rhodes. Obviamente el 13 Tales from Urban Bohemia, que es el disco pues, más conocido, el que todos les aplauden. Y esos dos nomás, parle de contar. Si les gusta la música, pues no le tienen miedo a lo avant-garde, que de nuevo no es tan avant-garde, es más bien, de nuevo, reduccionista. Tafel Music Means More When You're Alone, el disco previo a este. Y si no, pues obviamente Rockmaker para irse adentrando a estos terrenos del rock. Y pues eso. El regreso de Justin Timberlake. La verdad es que este también es bastante bueno. Me sorprendió muchísimo desde que reaccionamos. Lo hicimos aquí al video, al single de Selfish, que de inicio sigue siendo mi track, yo creo que favorito. Pese a que en este caso tiene hasta una inclusión de NSYNC. Ahora, la cuestión aquí hablando de NSYNC y hablando en general de Justin Timberlake es que es un gran disco, pero tres cosas. Una, necesitas escucharlo con pues deja tú un buen sistema, unos buenos audífonos, pero por lo menos algo que aumente, que acentúe los graves, los bajos, porque naturalmente es un disco funk que pues el disco pop, el funk han estado muy influyentes en su historia desde que es parte, desde luego, de NSYNC. En este caso no es la excepción, pero hay tracks, por ejemplo, como No Angels, el track número 3, que realmente te das cuenta que si no lo escuchas con los graves acentuados, te vas a perder de ese mix. Esa es la cuestión número 2. Es un gran disco, tiene muchos detalles, tiene por ahí ciertos cambios de ritmos muy interesantes, outros muy interesantes, ciertos callbacks a su música previa, pero siento que sí le pierde un poco a la producción para explotar todos los sonidos que le mete, a las capas de sonidos. Y es que, pues lamentablemente, pues no está Timbaland, que a veces se forman esas ternas, ¿no? Con productores y músicos, que a veces también uno puede decir, pues les hacen más daño a los músicos porque terminan dependiendo mucho de un estilo de producción y el productor le termina metiendo más mano y se siente más su mano de él que la del artista. En esta ocasión siento que sí falta un poco, se siente la ausencia de un buen productor que sepa pues de eso, acentuar, separar de repente, acendrar todos los detalles y todas las texturas del nuevo disco de Justin Timberlake. Ese es el caso lo que nos lleva al punto número 3. Tiene el regreso icónico de NSYNC, que desde luego yo que copiaba sus pasos desde la secundaria, pues me encanta que estén aquí, ¿no? Pero todos los tracks de Justin desde siempre traen tantas capas de sonidos, tantas capas de armonías de voces, que se pierde NSYNC. Salvo Jay-Z, que obviamente es bastante bueno escucharlo haciendo un solo en un verso, pero pues sí se siente como que es Jay-Z más los coros múltiples de Justin, ¿no? Sí se pierde un poco la esencia del resto de NSYNC, pero el hecho de que estén ahí, pues desde luego significa mucho. También viene de un disco, lo comentamos en la reacción precisamente a Selfish, de un disco pues más bien, pues sí experimental. Man of the Woods sí se puso muy experimental y dejó de lado
también fue algo muy ambicioso de su parte. Y qué bueno que haya artistas que lo exploren así. Pero la verdad es que Justin pues tiene toda su carrera desde adolescente, desde chamaco, en el disco, en el pop, en el funk. Y naturalmente Man of the Woods pues se va a sentir fuera de... de repente con las escuchas pues lo fuiste... Bueno, por lo menos yo lo fui disfrutando un poco, pero desde luego pues si escuchas, estás en una sesión, en una tarde de disfrutar la música de Justin Timberlake, la verdad es que te saltas sus canciones de Man of the Woods. Sí saltan pues las de Future Sex, las de Justified, por ahí tiene callbacks hasta Justified del 2002, que también ya tiene casi un cuarto de siglo, mano, siento como me pudro. Everything I Thought It Was, sin embargo, también tiene partes bastante interesantes. Es un disco que sin ponerse demasiado profundos, sí se pone un poquito personal, pese a que obviamente es un disco pensado pues para la porquería. Perdón por los ruidos, pero pues vengo aquí estoy en la zona, no me voy a detener. Es un disco pensado para la porquería. La mayoría de los tracks son sexuales, el funk te invita a eso mismo. Y obviamente, pues si tienes una buena tarde con tu chiqui baby, a la que le guste el pop o a quien le guste el pop, el funk y la voz de Justin, pues naturalmente va a encender la pasión. Pese a que tiene un par de momentos por ahí nostálgicos, el inicio Memphis, curiosamente parece que desentona un poco o como que está calentando motores, porque Memphis hace referencia pues, a esta ciudad en donde nace y crece Justin Timberlake. Y empieza básicamente a rapear. Es un track en el que curiosamente empieza a ponerse muy spoken word. Pensé por un momento que también se iba a poner a experimentar el disco, pero no, solamente es el inicio. Después de ahí todo el disco básicamente completamente se entrega a esta parafernalia del disco, de nuevo, del sonido disco, del funk, hasta quizás... yo creo que hasta Selfish, que es el track, que es el single. Alone también sigue esa nostalgia. Paradise con NSYNC es buena por el hecho de que esté en sync, porque sí siento que se pierde un poco. Y Conditions termina el disco como cerrando un círculo. El disco se llama Everything I Thought It Was, o todo lo que pensé que era. El primer track de Memphis comienza hablando un poco tanto de la presión de quienes te aman porque logres tus sueños, pero también por lo que te dicen que no es importante en la búsqueda de tus sueños. Es como una especie de recriminarle a quienes buscan los sueños, que van dejando a las personas que aman. Y sin embargo termina con esta búsqueda incansable desde luego del artista, que dice pues es que finalmente esto era todo lo que pensé que era, así como en un poco de desencanto de haber llegado a la cima. Curiosamente el último track decía pues termina en una especie, es el track más romántico, menos sexual y de más entrega, y ese termina diciendo eres todo, no te canses de luchar. Curiosamente no te canses de luchar por tus sueños, no te canses de crecer, no te canses de verte al espejo y de pues, echarte porras, pero finalmente tú vales mucho, tú eres alguien a quien amo, así como si se la estuvieras dedicando a alguien a quien apoyas mucho, quien amas, y termina diciendo recuerda que eres todo lo que pensé que eras. O sea, termina como cerrando el círculo de Everything I Thought It Was, del sueño a la persona que amas, al amor, de nuevo sin ponerse totalmente teorizador. ¿Está correcto? Pues demasiado profundo. Everything I Thought It Was me parece que es un gran regreso, de nuevo, sobre todo considerando que Man of the Woods sí como que fue un intento que además ni siquiera continuó, ¿no? Cuando hay artistas que continúan con esta experimentación como los Andy Warhols, pues desde luego de por ahí llegan a sacar alguna puntada, alguna cuestión bastante interesante, pero de repente se pierden en el mix, y aquí pues no, es decir, fue muy bueno. Everything I Thought It Was es un gran disco, un gran regreso. Desde luego yo disfruté personalmente más el de los Andy Warhols, pero pues hay para todos los gustos. Dos grandes regresos de las experimentaciones, para que vean que aún desde los momentos más aburridos, más letárgicos, más oscuros, más de no saber qué hacer, de intentar cambiar de dirección y eso, y te pierdes, te encuentras de nuevo, quizás no directamente en tus raíces, pero sí con una mezcla ganada de la experiencia. Creo que de eso se trata también la vida y el arte, ¿no? Pues ahí está, los dos son grandes discos que acaban de salir este pasado viernes. Espero que los disfruten y pues nos vemos en la siguiente. Chau.